Pero la creación del mundo en Tolkien está curiosamente ligada a lo que podríamos llamar como el hálito vital, el misterio de las criaturas y de la vida que como influjo las anima a ellas, junto con el destino de las criaturas y también, por cierto, el concepto de libre albedrío. Advierto que lo que sigue es de un nivel difícil, así que pongan mucha atención. En algunos papeles, hallados en las pertenencias del profesor Tolkien, después de morir, se encontró lo siguiente. El impulso primordial, cuyo desarrollo completo constituye el gran patrón que tiene una vida continua, esta vida no puede coincidir en extensión con la historia de Arda, porque como Arda comenzó con la Herma, es decir, la sustancia primaria, y después siguió con los Nasi, es decir, materiales, antes de la llegada de las cosas vivas, el gran patrón sin duda terminará antes, dejando a los materiales, y ellos quedarán reducidos a la sustancia primaria, hasta que el cuento termine del mismo modo en que comenzó. Sin embargo, otros dicen, y su punto de vista parece coincidir más estrechamente con los conocimientos disponibles y por la experiencia de la historia, que esto no refleja la verdad del inicio ni del final de la vida en Arda. Mantienen que el Hermenie no pertenece a Ea y por tanto no pertenece a Arda, sino que se remonta al inicio primordial, al pensamiento de Eru, tal y como él lo expuso primero, antes de la Ainulindale, en que los espíritus que él había creado e instruido cooperasen en la elaboración y el desarrollo de la música. Nótese cómo Tolkien tiene una fuerte tendencia a redactar sus explicaciones como si de lo que estuviese hablando hubiese pasado o formase parte de un mundo real. Se tomaba en ese sentido con una seriedad y con un profesionalismo extremo esto de construir mitos, leyendas y una cosmología de su creación tremendamente rica en detalles. A tal punto llega esto que incluso dentro de las propias historias que explican, ¿cierto?, la creación de su mundo, él mismo crea discrepancias de opinión respecto a su propia metafísica. Eso es muy notable. O sea, en síntesis, hay algunos que van a otorgar al misterio vital y al destino más profundidad de origen que otros. Pero lo más impactante de todo consiste en la profundidad intelectual a la que llega al comprender tanto el misterio del origen de la vida como también del destino y la finalidad que parece impresa en la naturaleza, sea existiendo la naturaleza con seres inteligentes que sean conscientes de la misma, sea la que viene después de que finalice su pasar por el mundo. O sea, si uno quisiera trasladar esto, ¿cierto?, a nuestra realidad, lo cierto es que hoy en día la ciencia no es capaz de comprender, por ejemplo, cómo es que surgió, ¿no?, la vida en la Tierra. Hay muchas teorías, pero no hay nada en específico concreto que nos digan así fue como pasó. Existen múltiples hipótesis. Se habla, por ejemplo, de la famosa sopa primordial, que contendría todos los ingredientes para que el puzzle se comenzase a armar solo, durante miles de millones de años, ¿no? Y bueno, eso puede ser cierto, naturalmente. Y puede ser que más adelante la ciencia entregue una explicación a ese misterio fundamental que todavía nos queda por resolver. Pero eso no quita que se pueda hablar también de una especie de teleología de la naturaleza, es decir, que la naturaleza tenga inmersa una finalidad que haya sido establecida, incorporada por Dios desde el inicio de los tiempos, que buscó en el fondo que la vida floreciera en la tierra por asuntos de azar y que con el pasar de millones de años apareciera el ser humano emergiendo con conciencia. La llamada cuestión de la finalidad es un debate muy interesante que sigue dando que hablar en la filosofía de la naturaleza. La pregunta que se hacen los filósofos es ¿cómo puede un proceso sin una idea directriz conducir a la formación de un todo bien ordenado, cada vez más rico en complejidad? Será como quien pasara por miles de millones de años, ¿cierto?, agitando las piezas de un puzzle y
termine armándose solo por una cuestión de azar, ¿no? ¿O bien existe acaso una entidad divina que ha mandatado a la existencia a ser como es? Yo no sé si Tolkien habrá leído al filósofo Bergson. No hay antecedentes como por ejemplo cartas o algo de lo que uno tenga conocimiento de que alguna relación o inspiración con este filósofo. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque me parece muy curioso las reflexiones que hizo Bergson con la forma de concebir estos primeros bosquejos de su cosmología de Tolkien, ¿ok? De hecho, hay algunos académicos que han visto en la obra de Tolkien una leve relación con los planteamientos del filósofo Bergson en lo que toca a la percepción del tiempo. Pero yo, preparando el siguiente curso de la serie que viene después de este de Tolkien, que se va a llamar Grandes Misterios del Cosmos, me tomé con un libro en donde se aborda el misterio de la finalidad de la teología y se menciona a Bergson. En específico, el filósofo y teólogo Jean-Michel Mallarmé explica que en Bergson, particularmente Bergson, lo que hace es romper en su obra capital con la tradición cartesiana, presentando al espíritu como el fruto de la vida en el curso de la evolución. Es el impulso vital el que desde dentro impulsa a los elementos del mundo hacia su consumación. En su obra, Las dos fuentes de la moral y de la religión, se presenta el impulso místico como la consumación de la naturaleza. Díganme ustedes, ¿cierto?, si acaso esto no es notable si lo comparamos con esta forma de concebir la cosmología tolkiana. Y por eso entonces tenemos que volver a Tolkien. Fíjense cómo termina esta explicación. Tolkien culmina hablando del desarrollo de la música, diciendo: él, es decir, Ilúvatar, había creado e instruido a los espíritus que cooperasen en la elaboración y en el desarrollo de la música. Para entender de qué se trata esto de la famosa música de la que habla Tolkien, lo que tenemos que hacer es retomar la lectura de El Silmarillion. Así que vamos allá.